En América existen diversas y variadas leyendas de todo tipo. En definitiva, las más misteriosas corresponden a los nahuales. Actualmente se le denomina nahual a aquella persona que tiene las facultades de transformarse en un animal determinado. Se cuenta que toda persona nace acompañada de un guía espiritual en forma de animal, también conocido como tótem. Estos tótem son adoptados en base a ciertas aptitudes que las personas pueden desarrollar en vida. De igual modo, pueden hablar sobre diversos defectos. Los nahuales son también conocidos como brujos que pueden cambiar su forma humana en animales. En todo el mundo se habla de personas o seres que pueden presentarse en la forma de un animal. Por otro lado, resulta relevante mencionar que también existen historias en las que se comenta que algunos campesinos acababan con la vida de coyotes que atacaban al ganado, y en el lugar donde el coyote caía, ya sin vida, yacía el cuerpo de una persona. El autor Carlos Castañeda menciona que el nahualismo tiene un origen tolteca. Este pueblo es básicamente la inspiración cultural de todos los pueblos indígenas americanos que habitaron en México y Guatemala. Al ser este uno de los más antiguos datados, su influencia fue muy extensa y es por ello que se le atribuye este conocimiento. No obstante, este dato no está comprobado al 100%. Acá les cuento algunas leyendas. Dicho suceso aconteció entre los años de 1670 y 1680 en el número 3 de la calle de la Puerta Falsa de Santo Domingo, hoy llamada Perú, en el centro histórico de la Ciudad de México. La casa aún existe y es la número 100. En este lugar vivía un clérigo, quien pese a sus votos eclesiásticos se había emancebado con una mala mujer. Cerca de ahí, un herrero había levantado su casa y su taller. El herrero resultaba ser gran amigo del clérigo. Gracias a este lazo espiritual, se creía con el deber de aconsejarlo que dejara a aquella mujer, pues sus tratos carnales con ella constituían un gran pecado. Por supuesto, el clérigo jamás escuchó razones. En cierta ocasión, avanzada ya la noche, el herrero escuchó fuertes golpes en su puerta. Temiendo que pudieran ser malas personas, se levantó de la cama temeroso y preguntó quién tocaba la puerta. Resultó que eran dos hombres, quienes aseguraron que llevaban un encargo de su patrón, aquel clérigo amigo suyo. Le rogaba que le herrara la mula, pues muy temprano debía hacer un viaje al santuario de la Virgen de Guadalupe. El herrero reconoció la mula de su compadre, y aunque de mala gana, por lo avanzado de la hora, le clavó las 4 herraduras de rigor. Al finalizar la tarea, las dos personas se llevaron al animal, pero dándole fuertes golpes. En la mañana, el herrero salió a ver a su amigo, pues quería saber el motivo de la urgencia. Grande fue su sorpresa al hallar al clérigo aún en cama. Le recriminó que lo hubiera despertado a medianoche y quería saber por qué tenía tanta prisa de herrar a la mula. El clérigo escuchó atento la historia y le explicó que él no había enviado a ningún criado, que seguramente se trataba de una broma que alguien quiso jugarle al herrero. Al llegar a esta conclusión, ambos comenzaron a reír y trataron de despertar a la mujer del clérigo para contarle la travesura que habían sufrido. Primero le hablaron con voz baja, después el tono comenzó a subir e incluso la movieron, pero la mujer estaba quieta, perfectamente dormida. Al destaparla, ambos miraron con pavor. Los pies y las manos de la mujer tenían clavadas las 4 herraduras que el herrero había colocado en las pezuñas del animal. Su cuerpo mostraba golpes por todos lados, los golpes que los dos hombres habían propinado tan duramente a la mula la noche anterior. Los nahuales son criaturas que abundan entre los mitos prehispánicos.
Se cree que son brujas o hechiceros que a través de ciertos rituales logran cambiar a cualquier forma animal que deseen para así causar el mal entre sus semejantes. A muchos les gusta lastimar el ganado de los pueblos en los que viven o hurtar la comida de la gente. Los más malvados atacan a las personas o se llevan a los niños para perderlos en los cerros o en los bosques. Cuentan que un día, en el bonito pueblo de Zacatlán, llegó a habitar un brujo muy malo, que tenía la habilidad de convertirse en un enorme pájaro. Todos los días al ponerse el sol, armaba una hoguera muy grande en el patio de su casa, con el que practicaba siniestras ceremonias. Así era capaz de transformar su cuerpo y sobrevolar por el poblado atemorizando a la gente, que se encerraba en sus casas a cal y canto. Y si alguno de ellos llegaba a quedarse afuera por descuido, que Dios lo amparara, porque el nahual se lanzaba en picada contra él y le hacía heridas con las garras y el pico, hasta dejarle desfalleciendo. Quienes tenían niños o bebés debían vigilarlos igualmente en todo momento, porque el temible pájaro podía meterse en sus ventanas para llevárselos. Todos estaban cansados de él, pero no sabían cómo enfrentarlo, porque le tenían mucho miedo. Así que un día los hombres se reunieron con palos para decidir qué hacer. Yo propongo que entremos en su casa mientras no está, dijo uno de ellos, y veamos qué encontramos en la hoguera. Así se dirigieron hasta la morada del brujo, que para esa hora estaba volando, a ver a quién podía hacerle daño. Se dirigieron a su patio trasero y encontraron los restos de la fogata junto con las ropas del brujo, y también, algo impresionante, sus brazos estaban tirados a un lado. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó uno. Pues qué más, vamos a esconderlo todo, dijo otro, a ver si así sigue atreviéndose a hacernos la vida imposible. Se llevaron todo, incluyendo los brazos que ocultaron en uno de los fogones de la cocina. Cuando el nahual volvió, se puso muy angustiado, pues no podía transformarse por completo. Tenía el cuerpo de un hombre, pero aún conservaba sus enormes alas de pájaro. Pronto se vio acorralado por aquellos hombres que habían entrado en su casa. Le suplicó que le perdonaran la vida, mas ellos se negaron. Entonces les ofreció un trato: si me dejan ir y me devuelven mis brazos, voy a volverlos muy ricos y poderosos. Los hombres se miraron entre sí, sopesando las palabras del brujo. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en ti?, le preguntaron. Les doy mi palabra de que todo cuanto digo es cierto, juró él. Los seres como tú no tienen palabra, respondieron ellos, y acto seguido volvieron a prender la hoguera para quemar al nahual, quien se consumió en una estela de humo y cenizas. Un hombre se casó muy enamorado. El inicio de su vida marital no fue diferente al de los demás. Él pensaba que la monotonía en la comida era debido a la inexperiencia de la novia. Pero comer moronga o morcilla, ese platillo lo comía frito, en tacos, en mole, hervido, sazonado con hierbas. Era tal la cantidad y la continuidad del alimento, aunado a la pesadez y cansancio en las noches, en contraste con la evidente somnolencia de su mujer en el día, que una sospecha tomó forma en su cabeza. Al caer la tarde, su mujer le daba un té para la buena digestión, según decía. Pero dejó de tomarlo y pudo descubrir que por las noches su esposa se levantaba a hurtadillas para salir de la casa. Empezó a afirmar su sospecha: su esposa era bruja. Una noche decidió seguirla. Fingió dormir profundamente debido a la poción. Ella se levantó sigilosa, se vistió y salió de casa para encontrarse con sus compañeros brujos. Se internaron en el monte bromeando, paseándose solos. El esposo los perseguía a prudente distancia. Llegaron a un sitio que de seguro habían visitado antes. El sorprendido hombre vio cómo se transformaron en animales. Se quitaron las cabezas disponiéndolas en fila
y se fueron a quitarle la vida a la gente y a quitarles la sangre. Descubrió cómo conseguía el menú que cotidianamente estaba servido en su mesa. Aprovechó para cambiar la cabeza de su esposa por la de un hombre barbado y se fue a dormir. Al amanecer, regresaron los hechiceros, se pusieron sus cabezas a tientas, con prisa. Ante la llegada del sol, se fueron corriendo. A la mañana siguiente, el esposo la despertó con un espejo en la mano. Le pidió verse. Cuando lo hizo, miró la cara de su compañero de correrías. Fue tal la conmoción que la mujer falleció repentinamente. En la actualidad, existen aún muchas regiones rurales en donde se cree firmemente en los nahuales y se toma precauciones para no toparse con ellos.